Un recipiente en forma de cono invertido de 30 centímetros de alto y 25 centímetros de diámetro en la parte superior contiene agua hasta una profundidad de 29.5 centímetros. Se quiere vaciar al recipiente los 250 mililitros contenidos en otro recipiente. Determine, usando diferenciales, si se derramará agua del recipiente cónico. Se trata de un recipiente en forma de cono invertido. Este recipiente tiene 30 centímetros de alto. ...25 centímetros de diámetro en la parte superior. Contiene agua hasta una profundidad de 29.5 centímetros. Imagínense que esta es el agua. Tiene una altura de 29.5 centímetros. Se quiere vaciar al recipiente los 250 mililitros contenidos en otro recipiente. Estos serían 250 centímetros cúbicos, también es lo mismo. Determine usando diferenciales si se derramará agua del recipiente cónico. Pues esto es fácil. Si los 250 mililitros que se van a vaciar aquí exceden esto que falta a este recipiente para llenarse, pues se va a derramar agua. Si B es el volumen del agua, esto sería delta B. Vamos a ver cuál sería el volumen de este cono, o sea, de esta agua contenida. ¿Cómo se calcularía el volumen? Vamos a expresar ese volumen en términos de letras. Vamos a llamarle H a la altura de este líquido, del agua, y R al radio que se tiene aquí. En base a esas letras, el volumen del agua sería 1/3 de pi por R cuadrada por H. Esto según la fórmula del volumen de un cono. Así se calcularía el volumen de esta agua contenida. El delta B sería esto que le falta al recipiente cónico para llenarse. Esto lo vamos a calcular usando diferenciales, usando un dB. Pero para poder emplear esto necesitamos que esta B quede en términos de una sola letra. Aquí la R y la H son variables. Si se va llenando el recipiente cónico, va variando la H, pero también esta R. Entonces, ¿cómo le hacemos para que aquí quede una sola letra? Por cierto que ya sabemos cuál sería el delta H. O sea, lo que se incrementa la altura del nivel del agua sería la diferencia entre 30 centímetros y 29.5 centímetros.
Es el grosor de esta parte superior que falta por llenarse, digamos, que está vacía todavía, que no tiene agua. Entonces delta H sería 30 centímetros menos 29.5 centímetros. Sería medio centímetro. Decíamos que aquí debe quedar una sola letra. Vamos a preferir la H, porque ya tenemos esto de delta H. Vamos a desaparecer la R de aquí. Para hacer eso vamos a fijarnos en lo siguiente. Si prolongamos esta línea hasta aquí, o sea, hasta la parte superior, luego trazamos así una línea horizontal. Aquí se forman dos triángulos semejantes. ¿Cuánto mide esta línea que va del centro de este círculo superior? Sería la mitad de 25. Es 12.5. Vamos a usar otro color aquí. Centímetros. Es la mitad de 25, decíamos. Esto es el radio de la parte superior del recipiente. Y la distancia desde aquí hasta aquí es 30 centímetros. Aquí tenemos dos triángulos semejantes. Este es un triángulo rectángulo que es semejante a este. Vamos a dividir los catetos de esos dos triángulos rectángulos semejantes. Decimos, para el triángulo más grande, 12.5, lo que mide este cateto, entre lo que mide este cateto, que es 30 centímetros, debe ser igual a R entre H. R entre H. Estas son medidas de los catetos para este triángulo rectángulo. Decíamos que queremos expresar esta B en términos de H, entonces de aquí vamos a despejar R. 12.5 es la mitad de 25, sería 25 entre 2 por este 30. Eso es R entre H. Sería 5 por 5 entre 2 por este 30 es 5 por 6. Estos son puntos de multiplicación. Aquí se puede cancelar este 5 con este 5 y me queda 5 entre 12, porque 2 por 6 es 12. Eso sería R entre H. Esta H la podemos pasar a multiplicar para acá y me queda 5 entre 12 por H. Eso es igual a R. La vamos a poner de este lado. O sea que la R es 5 doceavos de H. Entonces aquí en lugar de esta R vamos a poner 5 doceavos de H. Vamos a continuar acá. La B es 1/3 de pi por 5 doceavos de H al cuadrado por H. Esto es una función de H ya, es una B de H. Es 1/3 de pi por 5 al cuadrado, que es 25, sobre 12 al cuadrado, que es 144. Y aquí H al cuadrado por H es H cúbica. Aquí sería 1 por pi por 25 es 25 pi sobre
3 por 144, que es 3 por 4, 12, va una, 3 por 4, 12 y una 13, va una por 3, 3 y una 4, 432. H cúbica. Ya tenemos B como una función de H. Ahora vamos a calcular delta B. Este diferencial de B sería B' de H por DH. Y este DH es lo mismo que delta H, que lo tenemos aquí, es 0.5 centímetros. Delta B es aproximadamente, la derivada de esto es 3 por así, por DH, que es delta H, esta H sería el valor del nivel inicial del líquido antes de vaciar esto, sería 29.5 centímetros. Sería pues 3 y esto es 0.5 centímetros. Delta B, ¿cuánto es? Nos va a dar aquí unidades de centímetros cúbicos. Vamos a hacer esto en la calculadora. 3 paréntesis 25 pi entre 432 nos da aproximadamente estos son 237.3 mililitros, digamos, que le falta al recipiente cónico para llenarse. Y queremos vaciar nosotros 250. Entonces, obviamente, se tirará agua. La respuesta es, sí se derramará agua. Se derramará cierta cantidad de agua. Entonces, la respuesta es sí, sí se derramará agua. Si no nos convence esto porque es una aproximación, entonces podemos hacer el cálculo en forma exacta. Pero ya con esto podemos determinar que sí se derramará agua. Si queremos hacer el cálculo en forma exacta, ¿cómo calcularíamos delta B? Vamos a hacerlo aparte. Ya con esto podemos resolver el problema. La respuesta sería sí se derrama agua, porque queremos vaciar 250 mililitros y lo que falta a este recipiente cónico para llenarse es aproximadamente esto. Entonces no cabrían estos 250 mililitros en esta parte. Entonces se derramaría agua. Pero si no nos convence esto, porque es una aproximación, podemos hacer el cálculo de delta B en forma exacta. ¿Cómo lo haríamos? Delta B sería B de H más delta H menos B de H. Vamos a continuar acá. Delta B sería B de H más delta H, es poner aquí, en vez de H, en lugar de esta H, H más delta H. Sería esto.
menos B de H. Es esta misma expresión. De aquí se puede factorizar esta cantidad. Me queda esto así. Y aquí, ¿cuánto es H más delta H? 30 centímetros. Sí, porque la H es el nivel inicial del agua, 29.5, y delta H es 0.5. 29.5 más 0.5 es 30. Al cubo menos H, que es 29.5. Vamos a hacer este cálculo en la calculadora. Es el delta B en forma exacta. No es necesario que cierre el paréntesis que abrí, que sería este. No es necesario cerrarlo. Nos da 241. Aún así le voy a poner aquí en forma aproximada porque no voy a poner todos los decimales. Voy a redondear así. Este resultado es por lo menos más exacto que este. Este sería el exacto si le pusiera aquí todos los números y no redondeara, pero lo pongo así. Entonces, de todos modos, se derramará algo de líquido. Si nosotros queremos vaciar 250 mililitros, donde cabe nada más 241.4, pues se derramará agua, se derramará líquido. ¿Hay otra forma de calcular esto más rápidamente? Sí la hay. Piense en esto. Piense que la parte importante del problema es esto que está acá arriba. Que esto exceda al volumen de eso. Y eso, que es lo que le falta al recipiente cónico para llenarse, es un cono truncado. Sería algo como esto, cuyo radio mayor es 12.5 centímetros. La altura de este cono truncado ya la conocemos. Es delta H, es 0.5 centímetros. La parte importante del problema consiste en calcular el volumen de esto. Si estos 250 mililitros que se quieren vaciar en el recipiente cónico exceden al volumen de esto, entonces se derramará agua. ¿Qué les parece si en lugar de calcular el volumen de esto, calculamos mejor el volumen de este cilindro, que tiene un volumen un poquito mayor que el volumen de eso? Que este cilindro tenga un radio aquí de 12.5 centímetros también y una altura también de 0.5 centímetros. Su volumen, el volumen de este cilindro es un poco mayor que el volumen de eso. Si estos 250 mililitros exceden al volumen de este cilindro, entonces se derramará agua. Y el volumen de este cilindro es muy fácil de calcular. No necesita hacer mucho de esto. El volumen de esto se calcula, vamos a ponerlo aquí, volumen
sería igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pi por 12.5 al cuadrado por altura. ¿Esto cuánto da? De forma aproximada lo voy a poner. Voy a calcularlo en la calculadora. Pi por 12.5 al cuadrado por 0.5. 245 centímetros cúbicos. Y si lo que yo quiero vaciar excede al volumen de este cilindro, entonces se derramará líquido. Se derramaría líquido si esto fuera lo que se tuviera aquí, pero si tiene algo menor todavía, entonces se derramará líquido más todavía. La respuesta es, para el problema, sí se derramará líquido, ya sea que lo hagamos así, así o así. Acá pongo la respuesta. Sí se Entonces tenemos aquí tres maneras de abordar el problema. Esta es una, hasta aquí, luego hasta aquí tenemos el cálculo de delta B exacto o más exacto, como nosotros le dijimos. Y esta otra manera. Con las tres formas se llega a la misma conclusión. La forma más exacta, digamos, es esta. Esta es aproximada y esta es valiéndonos del conocimiento que tenemos de las figuras geométricas. Con esto se termina el problema.